Ahí está. Vamos al pizarrón. En que maximizo el PowerPoint. Bueno, ¿qué habíamos estado viendo la clase pasada? ¿Se acuerdan que les había presentado fundamentalmente un tipo de polímeros sintéticos que eran los polímeros de adición? Los polímeros de adición provenían de estructuras monoméricas que tenían dobles enlaces carbono-carbono. Y en general, el mecanismo de polimerización más común de los polímeros de adición era la polimerización radicalaria. No era el mecanismo exclusivo, pero sí es el mecanismo más importante. Esa polimerización radicalaria, como todos los mecanismos radicalarios, tenía una etapa de iniciación. La reacción arrancaba por un iniciador radicalario, que era un compuesto de estructura química diferente al monómero. Vimos dos casos. Vimos el peróxido de cumilo y vimos el AIBN. Hay infinidad de iniciadores radicalarios. Lo importante es que el iniciador a una determinada temperatura sufre una reacción de descomposición térmica que genera un radical que arranca el mecanismo radicalario. Naturalmente, el paso siguiente es la propagación, que habitualmente es la extensión de la cadena carbonada. Todos los polímeros de adición que vimos la clase pasada, el polietileno, el poliestireno, el polipropileno, el PVC, el teflón, todos se caracterizan por tener extensas, muy extensas cadenas carbonadas. Cuando les digo muy extensas, quiero decir, alcanzan masas relativas del orden de los 100.000 Dalton por lo menos. Y lo que variaba era lo que eventualmente podía estar unido al doble enlace carbono-carbono en función de los distintos sustituyentes que podía tener ese grupo etileno. Aparecían distintos polímeros. Si lo que tenía era un cloro, lo que se me iba a formar era PVC, con lo que podíamos fabricar caños. Si lo que tenía era un metilo, lo que iba a tener era polipropileno, que lo puedo utilizar para hacer envases rígidos. Si solo tenía hidrógenos, porque polimerizaba a partir del etileno, lo que se formaba era polietileno, que es un polímero muy plástico, con el cual puedo hacer bolsas o films. Es decir, cuando había un sustituyente sobre el doble enlace carbono-carbono, lo que eh, tenía que tener en cuenta era pensar, antes de mandarme a hacer la polimerización, si había algún efecto que podía generar un radical preferencial. Y los dos efectos que aparecen para estabilizar los radicales son siempre o el efecto hiperconjugativo, que hace prevalecer al radical más sustituido, o eventualmente un efecto resonante, como es en el caso del poliestireno, donde se genera un radical bencilo que está muy estabilizado por resonancia. Esa era la única cuestión que teníamos que tener en cuenta en este tipo de polimerizaciones radicalarias. Eh, Si bien hablamos de polietileno y derivados de polietileno, en el sentido de que tanto el PVC, el teflón, el polipropileno, eh, cualquiera de los otros que estuvimos viendo la clase pasada, los podemos considerar casi como primo hermanos del polietileno, lo que quería era eh, discutir con ustedes un poquito el tema de las polimerizaciones a partir de dienos, porque son relativamente importantes en términos industriales. A lo mejor a alguno le toca ir a trabajar a una fábrica de neumáticos. Tenemos una relativamente cerca de la universidad. Por eso me parece que de alguna forma el tema de los cauchos, que es lo que vamos a discutir ahora en el problema 6, es un tema que es interesante. El caucho, en realidad, es un producto natural que se extrae de la savia de una planta que crece
en zonas selváticas, lo que se denomina habitualmente caucho látex o simplemente caucho es eso, es una resina, es como un exudado que sale de una planta que originalmente estaba ubicada en la selva amazónica, que es muy importante porque precisamente es la que se usó originalmente para fabricar neumáticos. La propiedad fundamental del caucho es que es un polímero elástico. Entonces, primero, ¿cómo podemos representar la estructura del caucho, la estructura química del caucho? La tienen dibujada en el problema 6, pero se las vuelvo a dibujar aquí, simplemente para enfatizar, para tratar de pensar cuál es la razón que hace que el caucho sea elástico. ¿Qué significa que el caucho sea elástico o que aparezca elasticidad? Quiere decir que aparece la posibilidad de deformación sin ruptura del material frente a una fuerza de extensión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una pieza polimérica, esperen que alguien está tocando el timbre, vuelvo el pizarrón. ¿Sí? Tengo una pieza polimérica elástica. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que si yo aplico, ¿sí? La agarro de los extremos y tiro, esa pieza tiene que deformarse sin romperse, es decir, tiene que poder extenderse. Eso es lo que le pedimos a un auto. Lo que le pedimos a un auto precisamente es que el material del, de la rueda, el neumático de un auto, el neumático de un auto eh, sea elástico para absorber las irregularidades del pavimento. Ahora, ¿cómo ocurre esto molecularmente? O sea, ¿cuál es la razón molecular de esta elasticidad macroscópica? Y la respuesta está dada en su propia estructura química. Fíjense que todos los dobles enlaces no están alternados en el sentido tradicional del término alternados, donde alternados químicamente quiere decir están separados por un metileno. Fíjense que en este caso están los dobles enlaces separados por dos metilenos. Pero lo importante es que todos estos dobles enlaces son todos cis. Y aparte, fíjense, recuerden que tenemos libre rotación alrededor de los enlaces simples. Esto quiere decir que en realidad el caucho, y ahora estoy hablando, imaginemos que del caucho natural, puede adoptar una geometría
con dos estados conformacionales. Uno que podríamos describir de esta manera. Uno, dos metilenos. Después viene otro doble enlace, otro, uno, dos metilenos. Después viene otro doble enlace. Uno, dos metilenos. Ven que se va formando, esto que estoy escribiendo acá arriba, es como una hélice que se va plegando, ¿sí? Se me va armando, consecuencia de estos dobles enlaces cis, en realidad una hélice. Pero esa hélice, fíjense que se forma primero porque trata de maximizarse todas las fuerzas intermoleculares, que en este caso son fuerzas dispersivas, para que esa hélice que se forma eh, en cada vuelta maximiza la fuerza de dispersión de la parte de arriba del anillo con respecto de la parte de abajo. Es decir, la fuerza que contribuye a la formación de esa hélice es la propia fuerza dispersiva de la cadena carbonada. Pero, en definitiva, lo que se arma es como si fuera un resorte molecular. Y ahora, cuando yo le aplico una fuerza desde los extremos a ese resorte, esta estructura molecular que estaba plegada, ¿a qué pasa? Pasa a una estructura extendida. Esto está plegado, esto está extendido. Nuevamente, ¿por qué? Porque hay libre rotación alrededor de estos dobles enlaces y porque tengo esta geometría cis en estos dobles enlaces. Entonces, esta variación entre un estado plegado y un estado extendido es lo que me otorga la propiedad física de la elasticidad en el polímero. ¿Entiende hasta acá? ¿Sí? En el caucho habrán escuchado hablar, o en los neumáticos, que hay neumáticos con distinto grado de dureza. Hay neumáticos más blandos, neumáticos más duros, y eso depende en función, sobre todo en las carreras de autos, del tipo de superficie, de las condiciones climáticas en las cuales se va a disputar esa carrera. ¿Cómo se hace para controlar el grado de elasticidad del caucho? ¿Sí? Se recurre a un proceso tecnológico que consiste en agregar sobre la mezcla fundida del caucho azufre ortorrómbico, azufre 8, ¿sí? Proceso que se conoce como vulcanización. Escucharon hablar de la palabra vulcanización, tal vez en una gomería, se usa también para pegar esas bandas, cuando los neumáticos están muy gastados, se pega una banda con el dibujo del neumático sobre el propio neumático. Vulcanización viene de vulcano, de volcán, porque de alguna forma remite a una cosa fundida, que es el propio polímero, el caucho, sobre el cual se agrega azufre. En los volcanes, una característica muy común es la presencia de azufre elemental. Entonces,
¿En qué consiste? Precisamente en un proceso de entrecruzamiento. La vulcanización es un entrecruzamiento del caucho usando, ¿se acuerdan esto? El azufre ortorrómbico de química inorgánica. El azufre puede existir en la forma de un ciclo de 8 miembros que se llama azufre ortorrómbico, azufre elemental, es decir, el azufre de las barritas amarillas de la farmacia, el típico azufre. Bueno, eso es azufre ortorrómbico. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo caucho fundido, y a ese caucho fundido le agrego azufre? Y esto se hace obviamente calentando. Lo que se generan son puentes disulfuro, que ahora les explico qué es, entre cadenas paralelas. Esto que está acá, dos azufres unidos a su vez a átomos de carbono, se llama puente disulfuro. El puente disulfuro es el azufre tiende a formar uniones covalentes relativamente estables entre sí. De hecho, el puente disulfuro es una estrategia que tienen las proteínas en la naturaleza para unir cadenas, para poder plegarse, ¿sí? Y obligar a una cadena proteica a generar una curva. El puente disulfuro es la razón, si alguno de ustedes tiene rulos, de la existencia de sus rulos. Y en este caso en particular, lo que hace es unir covalentemente cadenas paralelas. Obviamente, cuanto más azufre agregue a la mezcla de caucho, más rígido será ese caucho. Entonces, el proceso de vulcanización consiste en, precisamente, eh, rigidizar el caucho natural por un proceso de agregado de azufre elemental. Ahora, yo les decía que el caucho natural se obtenía de una planta tropical que se llama Bea látex. Por supuesto, como provino originalmente de una planta, su acceso era relativamente limitado. Entonces lo que se trató fue de intentar desarrollar caucho sintético. Caucho sintético se obtiene a partir de estructuras diénicas monoméricas, ¿sí? Las dos estructuras, la estructura diénica a partir del cual se desarrolla el caucho es esta, el metilbutadieno, 2-metilbutadieno. Cuando utilizo 2-metilbutadieno, lo que obtengo es caucho.
Si en lugar eh, de 2-metilbutadieno utilizo como monómero 2-clorobutadieno, lo que obtengo es neoprene. El de los trajes de buzo, el de los trajes de surf, no sé si vieron, el neoprene es como una goma también, ¿sí? La única diferencia es tener metilo o tener cloro. Ahora, la pregunta es cómo se obtiene el caucho sintético. Bueno, el caucho sintético también se obtiene por un proceso de polimerización, implica un mecanismo radicalario, nada más que en este caso es un poquito más complejo porque la estructura ya no tiene un único doble enlace como era el caso del polietileno, sino que tiene dos. Vamos a pensar por qué es un poquito más complejo. Entonces, imaginen que siempre el primer paso va a ser la iniciación. ¿Tendremos algún iniciador que permítanme, voy a simplificar de esta forma? Puede ser IBN o puede ser peróxido de cumilo, pero lo importante del iniciador es que a una determinada temperatura ocurrir la ruptura homolítica de este enlace y me va a dar dos radicales iniciadores. Esos radicales iniciadores, ahora, en la etapa de propagación, van a reaccionar con nuestro monómero. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta que me puedo hacer es, bueno, van a reaccionar con nuestro monómero. Ahora, ¿cuál va a ser el radical que se forme? Porque ahora ya no tengo un único doble enlace, tengo dos dobles enlaces conjugados, con lo cual la posibilidad de reacción de ese radical eh, va a ser múltiple. En principio podríamos seguir el mismo criterio que seguimos antes. Se formará el radical más estable y en este caso, fíjense que podríamos pensar, por ejemplo, que este radical podría atacar esta posición, este enlace se rompe homolíticamente y el radical que queda en esta punta se une con R, y esto me deja un radical que está conjugado, es alílico, por lo tanto está conjugado un doble enlace, y ahí me va a aparecer el efecto resonante, y por el otro lado también es terciario, y me va a aparecer el efecto hiperconjugativo. ¿Sí? Efectivamente, este radical que se forma es el más estable. Pero como recién les dije, consecuencia de que ese radical tiene un doble enlace en esta posición, ese radical tiene una estructura resonante, es esta. Si bien esta es más estable, las dos pueden formarse. Y fíjense que las dos son distintas, porque en esta tengo un radical
terciario y en esta tengo un radical primario. Entonces, ¿qué pasa? Cada una de ellas, ahora, a su vez, puede volver a reaccionar con metilbutadieno. Y fíjense que lo que van a dar son cosas distintas. Analicémoslo por partes. Si este primer radical reacciona con metilbutadieno, podríamos esperar que el punto de ataque sea este, para que esto se rompa homolíticamente, y me deja el radical en esta posición. Entonces esto daría, a ver si nos sale, 1, 2, el radical ubicado en esta posición. ¿Sí? El radical terciario. Pero me parece que puse un carbono de más. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sí, puse un carbono de más. Esperen que lo puedo ver. Ahí, ¿sí? Entonces, nuevamente acá lo que tengo es un radical terciario. La otra posibilidad era que por resonancia tuviéramos este radical, y que este radical atacara esta posición. Y entonces acá tendríamos esto acá y esto acá. Esto, ¿sí? Fíjense que estas dos estructuras son estructuras distintas químicamente, ¿sí? Sobre todo en qué difieren, en esta parte, esta primera parte. Además, ¿qué podrían haber planteado? Podrían haber planteado el ataque de estos dos radicales en lugar de la posición que va a dejar el radical más estable, a la posición que va a dejar el radical más inestable, que sería este secundario. Es decir, también me aparece la posibilidad de que este radical, en lugar de atacar a esta posición, ataque a esta posición. Y aparece también la posibilidad de que este radical ataque también esta posición. Consecuencia de todo esto, se deriva que el caucho sintético tiene una estructura compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno no puede describir con una única fórmula la estructura real del caucho sintético. Nosotros representamos el proceso de polimerización diciendo, partimos de esto, polimerizamos con un iniciador,
¿sí? Y obtenemos, pero esto es una simplificación, ¿sí? En realidad, la estructura del polímero es mucho más compleja. Entonces, resumiendo hasta acá, la obtención del caucho sintético es un proceso de polimerización que se hace a partir por una reacción de adición. Nada más que esa adición no ocurre sobre un derivado polietilénico, donde tengo un doble enlace carbono-carbono, sino que se hace sobre un derivado diénico. Precisamente se hace sobre un derivado diénico para poder tener dobles enlaces en una configuración cis que permitan que ese material tenga dos estructuras, dos estados conformacionales. Un estado enrollado, ¿sí? Y un estado que al aplicarse una tensión de extensión desde los extremos permita desenrollarse. Y es lo que le confiere las propiedades elásticas al caucho. ¿Sí? Eh, Esto es lo que quería contarles del caucho. El problema 7 es relativamente sencillo, tiene que ver con una reacción que habíamos presentado en algún momento. Vamos a ver el problema 7. El óxido de etileno o epóxido, ¿se acuerdan de la serie de éteres, alcoholes y éteres? Esto era óxido de etileno, óxido de etileno porque químicamente proviene de la oxidación del etileno, o también lo llamábamos epóxido. Experimenta una reacción de polimerización en medio básico para dar polietilenglicol. O sea, lo que me dicen es que esto en medio, por ejemplo, hidróxido da un polímero que tiene esta estructura. Polietilenglicol. Escribe el mecanismo de la polimerización y busque principales aplicaciones del polietilenglicol. Les doy una de las posibles. El polietilenglicol se usa, por ejemplo, como líquido refrigerante. ¿Sí? Eh, Precisamente como líquido refrigerante y anticongelante. El mecanismo de la polimerización es muy sencillo. No es un mecanismo radicalario, sino es un mecanismo que tiene que ver con la gran tensión anular que tiene el epóxido. ¿Se acuerdan que cuando discutimos la serie de éteres dijimos que para el caso del epóxido, estos ángulos, oxígeno, carbono, carbono, estaban muy deformados respecto del ángulo que debería tener un carbono tetraédrico SP3, lo que le daba al epóxido una gran tensión anular. Eso que hacía que cualquier cosa que pudiera atacar al carbono que tiene densidad de carga positiva producía la ruptura heterolítica del enlace carbono-oxígeno, donde este par de enlaces se va hacia el oxígeno. Y entonces fíjense qué queda. Me queda este alcóxido, pero ese alcóxido a su vez puede volver a atacar esta posición y volver a dar esto. Y fíjense qué va a dar entonces. ¿Sí? Me da esto, y esto por supuesto sigue y sigue, y lo que termino teniendo es una cadena de un poliéter que puede tener distintos largos.
en función de los distintos largos que pueden tener, aparecen distintas propiedades físicas, naturalmente, distintos puntos de fusión y distintas viscosidades para el polietilenglicol. Eh, otra propiedad que suelen tener, como les decía recién, como su viscosidad varía mucho en función del largo de la cadena del poliéter, muchas veces se los utiliza como espesantes de soluciones acuosas. Cuando uno quiere variar la viscosidad de una solución acuosa, suele utilizar soluciones de polietilenglicol en agua. Cuando esto es útil, por ejemplo, cuando uno tiene que utilizar una solución acuosa como un fluido hidráulico. Es decir, ¿qué es un fluido hidráulico? Un fluido que transmite una acción mecánica dentro de un determinado dispositivo. Por ejemplo, eh, el motor. ¿Sí? El líquido de freno es un fluido hidráulico. Yo aprieto el freno y en general ahí se transmite un impulso mecánico a través de un fluido. Bueno, muchas veces las soluciones acuosas de poliéteres se utilizan precisamente para armar eh, fluidos hidráulicos. Esto es todo lo que tenía para decirles sobre el óxido de etileno. La idea del entrecruzamiento del vinilbenceno o el estireno lo vimos la clase pasada, así que no nos vamos a meter con eso, que es el problema 8. El problema 9 se lo olvidan para el parcial, ¿sí? En todo caso, si alguno quiere, más adelante me lo pregunta para el final, pero es un detalle, para el parcial no entra, con lo cual lo que le sugeriría que nos hiciéramos ahora es que nos concentráramos en la segunda familia de polímeros que nos quedan, que son los polímeros por condensación. En los polímeros por condensación, el mecanismo de polimerización no va a ser un mecanismo radicalario, sino que va a ser un mecanismo iónico. Y lo característico de los polímeros de condensación es que tengo habitualmente dos posibilidades. O voy a utilizar un monómero que tenga dos grupos funcionales, que reaccionan entre sí, o la segunda posibilidad es utilizar dos monómeros, con grupos funcionales diferentes. Por ejemplo, ¿sí? Imaginen que X es un tipo de grupo funcional de un monómero que voy a hacer reaccionar con otro grupo funcional. Nuevamente, estos son grupos funcionales a los cuales le impongo la condición de que X debe reaccionar con Y.
En general, en el proceso de reacción de esos grupos funcionales, suele desprenderse una molécula orgánica pequeña. ¿Qué puede ser esa molécula pequeña? Y, por ejemplo, podría ser agua, metanol, etanol. ¿Eh? Pues vamos a ver algunos casos típicos. Hay, quieren grandes familias de polímeros de condensación. Y yo les diría que las grandes familias de los polímeros de condensación, de los cuales solo vamos a ver algunos ejemplos, son los poliésteres, los policarbonatos, las poliamidas y los poliuretanos. Algunos les sonarán poliésteres, a lo mejor les suena de la ropa, ¿sí? Habrán visto alguna etiqueta que dice tiene tanto algodón y tanto poliéster. Precisamente es un polímero que se puede utilizar para hilar. Policarbonatos, ¿de qué les suenan? De ese plástico translúcido, esas planchas que están en ISI o en Sodimac, que se usan como reemplazo del vidrio, las que están en el alero de la entrada al laboratorio de química. La poliamida también de las fibras textiles, las poliamidas como el nylon de las medias, ¿sí? Y los poliuretanos, tal vez les suene de los colchones de poliuretano. Entonces, vamos a ver esas grandes familias y lo que les propongo es verlo directamente sobre los ejemplos del problema 10, que dice lo siguiente. Para cada una de las siguientes polimerizaciones, escribe el mecanismo de reacción y la estructura detallada del polímero. Busque para cada uno sus aplicaciones. El primer caso que tenemos es la reacción entre un diéster y el 1,2-etanodiol. Esto conduce a un polímero que se llama dacrón, que es una fibra textil, ¿sí? Entonces, que pertenece a la familia de los poliésteres. Entonces, imagínense que no sabemos nada de polímeros, pero sí sabemos química orgánica, y sabemos química orgánica de derivados de ácido. Yo les propongo pensar qué posible reacción puede ocurrir entre un éster y un alcohol, ¿sí? Fíjense que lo que podría ocurrir es una reacción donde este éster funcione como electrófilo, atacando los carbonos carboxílicos, y este alcohol funcione como nucleófilo. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo podría ser el mecanismo de esta polimerización? Obviamente, estas reacciones ocurren
calentando y no ocurren a través de un mecanismo radicalario, sino que el mecanismo es iónico. Cuando uno dice que el mecanismo es iónico, no quiere decir que se forman necesariamente iones, sino lo que quiere decir es que los electrones se mueven de a pares. Es decir, no se mueven de a uno como en un mecanismo radicalario. ¿Qué pasaría? Imaginemos que tenemos este 1,4-dibenzoato de metilo, ¿sí? Que es este diéster. Entonces, yo qué sé, yo sé que carbono carboxílico es el carbono carboxílico de un éster. Entonces me pregunto, ¿qué reacción puede experimentar en presencia del ataque nucleofílico de este alcohol? Y experimentará una reacción de sustitución por el mecanismo de adición-eliminación, química orgánica de derivados de ácido. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Uno de los pares electrónicos del oxígeno del 1,2-etanodiol va a atacar al carbono carboxílico, se va a romper el doble enlace carbono-oxígeno. Este sería el paso de adición. Y después del paso de adición, ¿qué venía? El paso de eliminación. El paso, estamos repasando la actividad de ésteres. Entonces, ¿cómo ocurría el paso de eliminación? Esta carga negativa restituía el doble enlace, se rompía este enlace, esto se iba como metóxido, pero el metóxido se robaba este hidrógeno que se iba como un protón. Así que en este caso lo que se termina yendo es, fíjense, metanol. Entonces, ¿qué me queda? Me queda, lo voy a poner acostado, así es más fácil de escribir. Me quedaría este éster más metanol. Esa reacción, que fue una reacción de sustitución por el mecanismo de adición-eliminación, en este caso particular, fíjense que es el reemplazo, es la formación de un éster a partir de otro éster. ¿Sí? Fíjense que en mi estructura yo sigo conservando los grupos funcionales. El grupo funcional es el mismo, es un éster. ¿Qué es lo que cambió? Ahora lo que cambió es que es un éster de otro alcohol. Esa reacción de sustitución por adición o eliminación, cuando lo que obtengo es un éster, pero a partir de otro alcohol, se llama transesterificación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Esto sigue. Ese par electrónico que está ahí, ¿a quién se imaginan que puede volver a atacar? Y puede volver a atacar nuevamente a más diéster. ¿Y eso a qué va a conducir? Ya no pongo el mecanismo, solo pongo el producto. Eso conduciría
a esto. Sí, fíjense, perdón, me olvidé de remarcarlo. Aquí la molécula pequeña que se liberaría sería metanol. Fíjense qué está pasando. Se me está extendiendo la cadena. Por supuesto, ahora qué podría volver a pasar. Sobre estas posiciones, donde tengo densidad de carga positiva, ¿qué podría volver a atacar? Lo pongo si quieren con otro color, para que quede más claro. Nuevamente podría volver a atacar 1,2-butanodiol. ¿Y entonces qué me quedaría? Digo con negro ahora. Polímeros hay que escribir mucho. ¿Sí? Y esto sigue. Lo importante es que fíjense qué tiene esta cadena. Esta cadena está llena de poliésteres. Todos estos grupos funcionales que están ahí son ésteres. ¿Sí? Por eso esto se llama poliéster. Los poliésteres han tenido un resurgimiento. Tradicionalmente eh, se utilizaron para fabricar eh, fibras textiles, sobre todo. Eh, Hace relativamente poco se empezaron a utilizar para fabricar eh, envases de botellas. El polietileno terestalato es un poliéster con el que se hace los envases de las botellas, pero tienen una ventaja frente a los polímeros de adición. ¿Se acuerdan que yo les enfatizaba que los polímeros de adición eran polímeros donde lo que teníamos eran largas y muy extensas cadenas carbonadas? Esos polímeros plásticos son muy útiles, digamos, indudablemente, el polietileno, el polipropileno, el PVC, el teflón, pero el problema que tienen es que son materiales que tienen vidas medias extraordinariamente prolongadas en el ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tiro una bolsa de plástico de polietileno a la basura, esa bolsa va a tener en promedio una vida media de 500 años. ¿Por qué? Porque a los microorganismos presentes en el suelo les cuesta mucho romper enlaces carbono-carbono. Lo mismo si tiro polipropileno, lo mismo si tiro telgopor, lo mismo si tiro teflón. Entonces, esos polímeros, si bien son muy útiles desde el punto de vista ambiental, no son muy amigables. Entonces, lo que se está intentando es desarrollar toda una familia de polímeros que se conocen con el nombre de biopolímeros, que sean ambientalmente más amigables para el medio ambiente. Biopolímeros eh, puede querer decir dos cosas, que ese polímero es biodegradable, biodegradable, ¿qué quiere decir? Que si lo entierro en algún momento va a desaparecer, al menos más rápido que los polímeros de adición, o puede querer decir que su materia prima se obtuvo a través de un bioproceso. En general, en los polímeros de adición, todos los monómeros provienen de derivados del petróleo, mientras que en los polímeros de condensación, algunas de sus estructuras pueden obtenerse a partir de reacciones de biotransformación, es decir, a partir, por ejemplo, de microorganismos que están, se dice, ingenierizados, preparados genéticamente para producir un determinado reactivo. ¿Sí? Esto es un chimento, nosotros no nos vamos a meter con los bioplásticos, pero probablemente eh, ustedes sean una generación que conviva mucho más que la mía con
los bioplásticos, ¿sí? Esa es la razón de que los polímeros de adición tienen tiempos de vida tan extensos, es la razón por la cual no se dan más bolsas de polietileno en los supermercados, ¿sí? Para evitar que vaya a parar todo eso a un enterramiento que va a dejar prácticamente inmovilizado el plástico ahí. La inmensa mayoría del plástico termina en los rellenos sanitarios, más del 80%, lo cual es una picardía, porque todo ese plástico se hizo a partir de petróleo. Estamos desperdiciando una enorme cantidad de un recurso natural. Pero volviendo a este problema, fíjense que lo que hicimos fue fabricar un poliéster a partir de un monómero que tenía el mismo grupo funcional en dos, repetido en dos partes de su cadena carbonada, con otro grupo funcional, que era un diol, de forma tal que hacía reaccionar el alcohol con el éster en una reacción de transesterificación. El mismo esquema es el que vamos a utilizar para describir cómo se obtiene el policarbonato de esas planchas translúcidas que seguramente habrán visto en la universidad, tal vez algunos lo tengan en la casa. Les escribo la estructura del polímero y ahora les escribo la reacción. El policarbonato se obtiene a través de la reacción de dos monómeros que se llaman bisfenol A y otro monómero que se llama carbonato de fenilo. Ahora les cuento qué es. Esto da un polímero que tiene esta estructura. El grupo funcional que se repite es este que se llama carbonato. Es un grupo funcional que no vimos, pero que creo que van a poder comprender sin mayores problemas. Como dato de color, el bifenol A es de los reactivos químicos más preparados, más sintetizados en el mundo. El bifenol A es uno de los componentes del papel térmico. El papel térmico es el papel eh, que parece acerado que nos dan, por ejemplo, en las cabinas de peaje o muchas veces en los tickets del subte o en las entradas de teatro. ¿Cómo se dan cuenta si un papel es térmico? Si ponen un fósforo o un mechero abajo, el papel se pone negro. El bifenol A está presente en ese papel térmico, pero el rol que cumple en el papel térmico es el de ácido débil, porque precisamente el papel térmico funciona eh, porque el papel contiene una capa acerada. Cuando digo acerada no es de acero, sino de cera, tiene sobre la propia cara del papel se aplica una mezcla de una cera, es decir, un hidrocarburo de alto punto de ebullición, que tiene bifenol A y un compuesto orgánico que en presencia de un protón experimenta una reacción de apertura de anillo y cambia de color. Entonces el bifenol A, cuando pasa la punta caliente y funde la cera, dejó de tener una fase sólida, y el bifenol A se encuentra con ese otro colorante, ocurre la reacción de transferencia del protón, y me queda marcado
el color, en este caso, suele aparecer como negro. Esto es chimento, se los estoy diciendo por qué. Porque el papel térmico tiene una enorme cantidad de bifenol A. Y el bifenol A es disruptor endocrino. ¿Qué quiere decir que es disruptor endocrino? Quiere decir que puede interferir en los procesos de reconocimiento hormonal de mamíferos. Entonces, cuando les den un papel térmico, lo que hacen es doblarlo con la cara impresa para adentro y lo meten en una bolsita, ¿sí? En una bolsita de polietileno. Y traten de juntar todo el papel térmico separado. No lo metan en un proceso de reciclado de papel porque va a contaminar el resto del papel. Esto como un chimento sobre el bifenol A. Vamos con el proceso de obtención del policarbonato. Entonces, eh, yo les dije que este compuesto que está acá se llama difenilcarbonato. Vamos a volver a ponerlo acá. Y mirarlo un poquito más detalladamente. Fíjense, este grupo funcional se llama carbonato. ¿Y a qué les debería hacer acordar? Y les debería hacer acordar tal vez al carbonato de química inorgánica. ¿Cómo era el carbonato de química inorgánica? El carbonato de química inorgánica era esto. Entonces, fíjense, es como si hubiésemos unido dos cadenas carbonadas en particular, dos fenilos, donde tengo las cargas negativas del carbonato. O sea, es un carbonato orgánico. ¿Eh? ¿Por qué se caracteriza el carbono del grupo funcional carbonato? Porque tiene una alta densidad de carga positiva. Y fíjense que el grupo funcional es como un primo hermano, de alguna forma, de los derivados de ácido. Porque si yo tapara, si yo solo me concentrara en una mitad, me concentrara en esto, parecería como un éster. Entonces, ¿eso qué le va a conferir? Le va a conferir a los carbonatos el hecho de que también van a dar reacciones de sustitución por el mecanismo de adición-eliminación. Vamos a abreviar el policarbonato de esta forma, ¿sí? Se nos hace un poco más rápida la escritura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurre el mecanismo de la polimerización? Tengo el difenilcarbonato que va a funcionar como electrófilo frente al ataque nucleofílico ¿de quién? Del bifenol A. Entonces, ¿cómo ocurre ese ataque? Uno de los pares electrónicos libres del oxígeno ataca el carbono del carbonato que rompe su par de enlace pi-pp carbono-oxígeno y lo que da, lo escribo acá abajo pues si no, no va a entrar,
Este sería el paso de adición de la reacción de adición-eliminación. Fíjense que la química orgánica en ese sentido es razonable. Cuando los grupos funcionales se parecen electrónicamente, las reacciones que van a experimentar son reacciones del mismo tipo. En este caso, sustitución por adición-eliminación. Ahora, ¿qué pasa? La carga negativa restituye el doble enlace, se va, se rompe este enlace carbono-oxígeno y esto sería como fenóxido, pero como se pierde este protón, lo que se va es fenol. Entonces, ¿qué me queda? Me queda esto, no fenol. Ahora, esto puede reaccionar con difenilcarbonato por la otra punta. ¿Y qué daría? Daría lo mismo, ¿no? Me quedarían las dos puntas derivatizadas con el carbonal, las dos puntas del bifenol A, quiero decir, ¿no? Y ahora, si vuelve a reaccionar con más bifenol A, ¿qué se vuelve a repetir? Se vuelve a repetir la sustitución por adición-eliminación, y entonces, ¿qué me quedaría? Y me quedaría este carbonato, y ahora va otra vez otro bifenilo. Sí, vendría un oxígeno. Se van alternando, fíjense, bifenilos carbonato. Esto es lo que proviene del bifenol A y esto es lo que proviene del carbonato. Nuevamente, acá tengo bifenol A y acá tengo carbonato. ¿Sí? ¿Entiende? Fíjense que las reacciones que en este caso, la molécula que se está liberando, lo señalé muy rápidamente, la molécula orgánica pequeña, es esto, fenol, ¿sí? Lo pongo de esta manera, pero es esto lo que se libera, fenol. Siempre en una condensación se va a liberar una molécula pequeña en ese proceso de polimerización. Bueno, son 10:20. Lo que les propongo es que hagamos el recreo ahora, no nos queda mucho, porque así después del recreo terminamos los ejemplos que nos quedan, que son fundamentalmente las poliamidas y el poliuretano, y después nos queda tiempo para hacer repaso, ¿sí? De todas las dudas o las inquietudes que tengan. Así que
Son 10:20, les propongo que nos encontremos 10:35, eh, mate arreglado y agua caliente, así seguimos con los ejemplos del problema 10 que nos faltan. Paro la grabación y largamos el recreo. Profe, ¿puedes compartir un ¿Sí? segundito la última pantalla?